Dice mis hermanos, en esta clase seguimos con nuestro estudio sobre la hermenéutica en la parte 4 de nuestro curso, la práctica de la hermenéutica. Y en el último nivel, el último rango del contexto de un pasaje de las Escrituras, el contexto canónico. Hemos considerado en este punto, hace un momento, simplemente una consideración de la unidad teológica del canon. Hablamos del cómo el Nuevo Testamento apunta, perdón, el Antiguo Testamento apunta adelante y espera la venida de nuevo. Hablamos incluso de una estructura que nos ayuda a tener una esperanza mesiánica, que nos apunta atrás a la revelación anterior y también nos apunta al futuro para la obra futura del Mesías y la construcción del nuevo templo reino de Dios. Además, vimos como el Nuevo Testamento edifica sobre ese fundamento anterior, que proclama el cumplimiento, explica sus doctrinas, aplica sus principios. Todo depende y fluye de el Antiguo Testamento en el Nuevo. Entonces debemos estudiar el Antiguo para entender mejor el Nuevo y debemos entender el Nuevo para entender mejor el Antiguo. Tienen una relación recíproca. Esas dos clases forman la base para un entendimiento del canon como un todo. Un mensaje unido, una teología, un Dios, un plan, todo en una manera unida. Pero ahora, ¿cómo eso impacta nuestra hermenéutica? ¿Cómo esa naturaleza unida, que la Biblia es un solo libro, todo unido, dos testamentos, 66 libros, como partes individuales de un todo? ¿Cómo eso impacta nuestra hermenéutica, nuestra exégesis de un pasaje específico? En esta clase quiero explicar la importancia de considerar esto y de ahí dar unas perspectivas o consideraciones para el uso del contexto canónico en nuestra interpretación. Entonces, ya que la Biblia es una unidad en diversidad, hay tres áreas de estudio, ah, cuatro áreas de estudio que son importantes. La teología bíblica, de la cual estamos hablando un poco en estos últimos dos rangos del contexto, mira cómo los libros son distintos y estudia cada pasaje individual en detalle. Y de esa manera estudia los árboles individuales. Estudia los árboles, los robles, los pinos, los cipreses. Estudia todos los individuales para ver su naturaleza, cómo funcionan, qué usan, qué contribuyen. Pero también estudia el bosque completo, la unidad, el mensaje central de las escrituras, que hay esta historia central unificadora que hemos considerado. Pero aún más que eso, queremos considerar la relación entre las varias partes. ¿Qué conexión hay entre los pinos y los robles o entre este tipo de árbol y otro tipo de árbol? Hay cierta conexión, hay cierta... um, hay ciertas dependencias o quizás luchas o cuál es la relación entre los varios árboles de un bosque. Y hacemos lo mismo con la Biblia. ¿Cuál es la relación entre los varios textos? ¿Qué tipo de conexión hay? ¿Hay quizás dependencia o expansión, aplicación, explicación, promesa y cumplimiento? ¿Cuál es la relación entre los varios textos? Y finalmente, buscamos entender la relación entre la parte, el árbol individual y el bosque completo. ¿Qué rol tiene este tipo de árbol o este árbol específico que contribuye al bosque completo? No solamente a otros individuales, pero su rol y su ubicación en el bosque completo. Es realmente en esa última sección que estamos considerando el contexto canónico. ¿Dónde está ubicado este árbol, este texto, en todo el bosque? ¿Qué contribuye a esto? ¿Cómo el resto del bosque me ayuda a entender este árbol? Por lo tanto, cada presentación de la unidad y diversidad de la Biblia debe considerar la diversidad de todas las partes apropiadamente, la unidad de la historia central de la Biblia, la relación entre las partes individuales y la relación entre cada parte y el todo. Entonces, la diversidad, la unidad y la interrelación. Unidad, diversidad e interrelación.
En este último nivel de contexto de un pasaje de las Escrituras, estudiamos cómo y dónde un texto cabe en toda la Biblia. Es importante considerar el contexto de un libro entero en el estudio de un texto específico. Eso vimos en nuestro estudio de contexto literario, ¿cierto? De leer el libro, releer el libro, tratando de discernir su panorama, su mensaje central unido, sus temas principales. Pero hemos recién defendido en las clases anteriores que no solamente cada libro individual, sino toda la Biblia forma un libro unido. Cada libro es parte de un libro más grande, parte de un tomo, la palabra del Señor. Entonces, si es importante entenderlo a la luz de su libro, debemos aplicar lo mismo a la Biblia a la cual pertenece. La Biblia es unida, dos testamentos íntimamente conectados. Dios mismo ha obrado a través de la iluminación y testimonio externo de las Escrituras, junto con varias fuerzas providenciales para entregarnos un canon completo. Y nosotros y muchas generaciones antes de nosotros tenemos este gran beneficio de tener la Biblia entera y completa. Y esto debe tener implicaciones, y tiene implicaciones, pero debe tener un efecto en nuestra hermenéutica. En primer lugar, esa realidad del canon significa que el progreso de la revelación y la redención ha llegado a un estado elevado y estable. Ha llegado a su clímax, a cierta resolución, y ya está en un momento estable. Es como la calma después de la tormenta, o los arroyos y ríos más calmos después de una inundación, cuando ya todo ha pasado, ya empieza a calmarse un poco. Dos autores, Kimball y Spellman, dicen: el concepto de canon, por tanto, constituye la base de comprensión de la lectura de las Escrituras por parte de la Iglesia. En otras palabras, el canon funciona como el fundamento del compromiso de la Iglesia con la palabra de Dios a su pueblo y el contexto necesario para la interpretación de toda la Biblia. Esa realidad canónica enfrenta a todo lector de la Biblia y debería tener un impacto directo en todo teólogo bíblico. Es decir, ya que el proceso de revelación se ha detenido, los límites de nuestro estudio para entender la autorrevelación divina se han fijado, se han concretado. Por mucho tiempo los límites del canon estaban definiéndose. Como podemos decir, era como concreto mojado, que tenía su forma, ya tenía el molde, ya tenía un destino, un plan, pero se iba endureciéndose. Pero con el cierre del canon del Nuevo Testamento, la venida de Cristo, la última gran revelación, los apóstoles y su ministerio, encontramos ya ese concreto se va afirmándose y es una base firme para la iglesia, su expansión en el mundo y su entendimiento del evangelio. Por esa razón, cuando estudiamos la revelación divina, su naturaleza, su voluntad, su plan de redención, hay solo un lugar de autoridad absoluta y divina al cual nos dirigimos: las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento. En segundo lugar, la revelación se ha hecho estable y también produce el resultado de que no hay la misma expectativa por más revelación como hubo en el Antiguo Testamento. Como estudiamos, el Antiguo Testamento termina con esperanza. Termina en la sala de espera para el nacimiento del bebé, en un sentido. Está ahí esperando con ansias que escuchen esos llantos del bebé y puedan ir a besar al nuevo bebé que nace. Esa es, en un sentido, la esperanza del Antiguo Testamento. Deseoso de ver al Mesías, deseoso de ver su reino, deseoso de ver el nuevo templo donde Dios va a morar y bendecir a su pueblo. Pero ahora hemos llegado al punto en que la venida y cumplimiento de esas promesas que estructuran y fundamentan y se entrelazan en todo el Antiguo Testamento se han cumplido. Y los representantes oficiales han entregado un testimonio fiel de esto a la iglesia. Un testimonio fiel, claro, suficiente y autoritativo de este cumplimiento. Además, este proceso ha trazado los lineamientos para el resto de la historia y nos dejan en espera solo de la consumación final en la segunda venida de nuestro Señor. Debido a esa luz de cumplimiento y el testimonio claro de Cristo y los apóstoles, disfrutamos de la casa de verdad bien alumbrada.
Mientras la luz iba creciendo, mientras la Biblia se escribía, ahora tenemos la máxima luz posible, este lado de la eternidad. Esa luz le da al intérprete cristiano una gran ventaja sobre otros en la antigüedad y también una gran herramienta para el entendimiento de los pasajes, las partes individuales de las Escrituras. Las partes individuales se entienden mejor, ya que ahora, con el cierre del canon, Dios nos ha dado todas las piezas del rompecabezas y ha prendido todas las luces en la escalera de la revelación. Piensen de eso, la revelación, la Biblia, es como un rompecabezas que se va armando, pero Dios nos está dando las piezas paulatinamente. Entonces vamos tomando las piezas y nos da una buena cantidad de piezas al principio, en el Pentateuco. Entonces ya tenemos unas ideas de qué es el retrato. Pero de ahí va y sigue dándonos más piezas, y de ahí más piezas y se va cogiendo su forma, ¿cierto? Ya tenemos los límites, ya tenemos el marco, ya tenemos muchos de los contornos diferentes, pero aquí algunos huecos por aquí, por allá, y se va llenando, y ahora tenemos el cuadro más completo. Ya tenemos todas las piezas que Dios nos va a dar este lado de la segunda venida. Y eso es algo muy importante, porque ese rompecabezas completo, ese contexto en el cual las piezas caben y deben entenderse. En tercer lugar, ese canon, entonces, ese canon es cerrado, es decir, los límites se han puesto. Ese canon es estable porque su esperanza se ha cumplido en Cristo. En tercer lugar, ese canon no solamente se ha cerrado, pero también históricamente ha tenido cierta forma específica, una forma en la cual esos libros se unieron. Esta unión y colección de los libros llegó a ser debido a varios factores. Algunos porque esta colección se escribió antes, como el Pentateuco, o porque se escribieron de cierta manera, pero no fue solamente cronológico. Y nunca se ha unido simplemente de manera cronológica, tanto ni por el contenido de los libros, ni por el momento en que se escribieron. Nunca ha sido así cronológico. Pero es algo interesante considerar. 66 libros. Hay una gran multitud de maneras en que podemos organizar 66 libros. ¿Cierto? Uno podría ponerlos en miles, quizás incluso millones de órdenes diferentes, con 66 libros. Pero la Biblia no ha tenido millones de órdenes posibles, sino ha tenido solo algunos. Y esos muy unidos entre sí. Entonces, la comunidad de la fe, incluso queremos acerca del Antiguo Testamento, ¿cierto? En una manera general, quizás no todo lo más específico, pero ciertas secciones parecen ser conectadas de cierta forma, en cierta orden y estructura, por profetas inspirados posteriores. Y esos se juntaron y se organizaron los libros en una manera específica. Aunque siempre ha habido cierta diversidad en los órdenes de los libros, como hemos hablado. Nuestra Biblia es diferente al canon judío, que parece haber sido el canon del tiempo de Cristo y los apóstoles. Incluso en ese tiempo había cierta diversidad entre el orden de los profetas mayores, entre los órdenes de los profetas menores, entre los escritos y cierto orden ahí. Pero los lineamientos generales, el marco, ha sido bastante uniforme. Y cuando consideramos toda la diversidad posible, ha sido bastante uniforme. Entonces vamos a considerar esa idea de la estructura también. En cuarto lugar, ya que tenemos un canon unido, que todo viene a nosotros de parte del único y mismo autor divino, ninguna parte de este canon va a contradecir a otra, ¿cierto? Porque todo es de una sola voz, de un solo autor, de un Dios que lo conoce todo. Entonces, no solamente es una sola historia y narrativa de manera bíblico-teológica, sino también hay una unión histórica, teológica, filosófica. Es decir, que la Biblia no se contradice, no está presentando cosmovisiones contradictorias, sino tiene una base. Entonces, lo que se afirma aquí puede arrojar luz lo que se afirma aquí.
esta doctrina aquí me ayuda a balancear esta afirmación aquí, o me ayuda a corregir mi interpretación que antes tenía de ese texto aquí. Esa conversación entre todo el canon es importante. Por lo tanto, el considerar la manera en que el Espíritu Santo ha interpretado un texto o un tema o una promesa en otra parte del canon siempre debe tener preferencia sobre nuestras propias ideas del texto. Y nuestro estudio de contexto de cualquier pasaje debe complementarse con esta consideración de la luz que el resto de la revelación divina nos arroja sobre el texto bajo estudio. Entonces, consideramos otros puntos. Recordamos aquí que el canon es un canon trinitario, que la palabra de Dios ha venido en nosotros de parte de la actividad de Dios Trino. Debido al Padre, todas las escrituras son unidas. Todo forma parte de un solo plan, una sola historia, y se guía perfectamente según el plan y providencia del Padre. Además, todo tiene Cristo como su centro. Cristo es tanto el centro como el fin de toda esa revelación. Además, el Espíritu comunica ese mensaje unido a través de varios autores diversos y diferentes. Aunque haya gran diversidad, debido a la misma actividad trinitaria, esa actividad asegura la unidad en medio de la diversidad. Por lo tanto, cuando interpretamos a la luz de Dios Trino, debemos interpretar cada texto a la luz de toda la palabra de Dios, toda su revelación. El autor Richard Lenz afirma que la Trinidad del autor divino, o triunidad, la triunidad del autor divino de las Escrituras debe llevarnos a leer cada parte a la luz de todo. Él dice, la consecuencia interpretativa de que el canon refleje la triunidad de su autor divino es que conocer el significado de cualquier texto está en función de conocer el significado de todos los otros textos. Al leer el canon, las condiciones históricas en las que los múltiples autores y editores produjeron los libros de la Escritura no deben privilegiarse por encima de la triunidad de su autorización divina. Es decir, no debemos ir al extremo de decir diversidad y división en rechazo de la unidad, sino hay triunidad aquí. No hay directrices mecánicas. Es vital tener presente todo mientras leemos las partes, y las partes mientras leemos el todo. En ese sentido, nuestro entendimiento de la intención trinitaria de la Biblia nos ayuda mucho. Si recordamos este hecho, que el autor primario de la Biblia es Dios Trino, obrando a través de hombres en pacto con Él, nos ayuda a entender que un pasaje se debe entender a la luz de la revelación anterior, la presente y la posterior. Cada pasaje de una manera incorpora, desarrolla o depende de pasajes de revelación o eventos anteriores. Cada pasaje tiene su propia contribución a esa historia y progreso. Y cada pasaje, gracias a la revelación misericordiosa de las intenciones redentoras de Dios en el pasado y la institución del pacto en el cual se encuentran, tiene una mirada hacia el futuro, en que ese plan va a encontrar su clímax y cumplimiento en un punto definido. Entonces, debido a Dios, debido a su plan y el hecho de que Él esté revelando su naturaleza, su voluntad, su plan, la revelación del plan depende de lo anterior y espera lo venidero. Y todo está conectado en el momento de dárselo. Entonces, es importante tomar toda esa luz en cuenta cuando estudiamos los textos individuales. Para algunos, el hablar de esto, el uso del contexto canónico, o hablar de tomar en cuenta el Nuevo Testamento y su interpretación del Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, es ir en contra de la intención del autor. El leer un pasaje a la luz de pasajes posteriores, ¿cómo puede haber tenido eso en cuenta el autor de Isaías, por ejemplo? Cuando eso se dijo 500 o 700 años después. Entonces, eso es una respuesta, tenemos que responder a esa idea. Por esa razón, algunos han distinguido entre la intención divina y la intención humana, diciendo que pues, el autor humano solo era limitado y Dios siempre tenía algo más en cuenta, más allá del autor humano. Y esto es lo que se está revelando posteriormente.
Pero aunque hemos hablado de cómo la trascendencia de Dios asegura que Dios siempre tenga una mejor comprensión, una idea más completa, incluso como si ya estuviera de todas las cosas que se revelan. Pero la inmanencia de Dios en y con el autor humano implica que el profeta pudo haber tenido una idea o cierto concepto de cómo su texto podría usarse o entenderse en el futuro o su cumplimiento. No es cierto que los autores humanos eran limitados a su propio horizonte histórico particular, solo sus alrededores inmediatos, sino ellos sabían que estaban hablando de los últimos días, una frase muy común en ellos, los últimos días. Ellos no están mirando solo aquí, sino están diciendo, como Jacob dice a sus hijos, yo voy a contarles lo que les va a suceder en los últimos días. Tiene un horizonte más allá de sus alrededores inmediatos. Esa es una consideración muy importante. Los autores de la Biblia estudiaban la revelación anterior. Ellos meditaban en la ley del Señor. Cuando tomamos esa realidad en cuenta, consideramos el cuarto nivel, el histórico redentivo. Pero aquí consideramos cómo el autor puede estar usando, incorporando, ampliando, contribuyendo a las promesas, temas o ideas anteriores en la revelación. En esto el Pentateuco es clave, porque provee a todos los autores posteriores una buena base teológica sobre la cual construir. Pero esa revelación anterior ya había trazado los lineamientos, ya había entregado los planos para el resto de la historia. Aunque quizás un poco borrosa en forma de borrador, para decirlo de esa manera, pero ya tenemos los moldes, ya tenemos la forma, ya tenemos cierta idea de cómo se verá este cumplimiento. Dios, la revelación anterior ya estaba mirando más allá de él a los últimos días, en los cuales Dios cumpliría las promesas de la conquista de los enemigos, la restauración del Edén, el nuevo pacto en el cual Dios da un nuevo corazón, la venida del profeta como Moisés, un nuevo éxodo, el hijo de Abraham y la simiente de la mujer, entre muchas otras profecías y temas que se encuentran en el Pentateuco. Por lo tanto, cada autor bíblico opera sobre una base ya firme de revelación que le da una base, una historia ya contada. Y una historia que mira más allá del profeta al futuro, en los últimos días y la venida del Mesías. Entonces, el profeta, antes de ser llamado, antes de entrar y decir palabras, siendo un creyente, ya miraba más allá de él. Ya miraba más allá de su propio tiempo, porque seguía con los otros profetas esperando la venida del Mesías. Y la base anterior y la nueva revelación agregada por el autor bíblico cooperan para extender más allá la revelación hacia el futuro. Puede aclarar o dar más luz sobre esa esperanza futura, es decir, un profeta posterior puede aclarar, ampliar, explicar, integrar con otras ideas y a las promesas anteriores. Con esto, el autor humano ya tenía cierta idea de cómo esas profecías se cumplirían después de él. Y aún más, esperaba en la venida de ese cumplimiento. Ellos veían ciertos lineamientos del futuro que Dios había comunicado en sus escritos y los anteriores. Pero ahora tenemos nosotros esos planos para el futuro, ya como la construcción final. Ya no vemos solo los planos, sino podemos mirar y ver la casa construida. Por esa razón, al considerar los planos anteriores a la luz de la construcción final, o al usar la luz del cumplimiento para entender la luz de la promesa, sería completamente de acuerdo con la intención del autor humano, y de hecho, algo que él mismo habría deseado poder hacer. Él mismo desearía ponerse en nuestros zapatos y poder, en nuestros zapatos y poder mirar sus palabras a la luz de Cristo y poder ver el cumplimiento de sus palabras. Él esperaba, los profetas esperaban en eso. Ellos eran creyentes en el Señor. Ellos, como se dijo de Moisés, de Abraham, uno de los más antes, ¿cierto? Mucha revelación vino después de Abraham.
Pero aún Abraham vio su día y se gozó en él. Eso es algo muy hermoso, ¿cierto? Moisés escribió de él. Todas las escrituras dieron testimonio de él. Estaban mirando hacia Cristo y el cumplimiento que viene con él. Entonces, por esto, considerando este entendimiento bíblico del profeta y del autor bíblico, lejos de ir en contra de la intención humana, el leer cualquier texto a la luz de su base anterior y la luz posterior es simplemente respetar al profeta mismo como un creyente en esta promesa, que la aguardaba con ansias y gozo su cumplimiento. Una de las preguntas que surge aquí es el estudio, se encuentra en el estudio del uso del Antiguo Testamento en el Nuevo. Y así los autores del Nuevo Testamento interpretaban el texto con respecto a su contexto o no. Si ellos respetaban el contexto de un pasaje o no. Varios han respondido que la respuesta es no. No lo hacían con respecto al contexto. Ellos hacían simplemente como otros judíos de sus días, sacaban textos y les daban aplicaciones o extensiones que quizás no estaban allí en la mente del autor original. O quizás ellos se pusieron a sí mismos, como los de Qumran, se metieron a sí mismos en los textos del Antiguo Testamento cuando realmente hablaba de otro referente. Otros, por el otro lado, dirían que sí respetaron el contexto, aunque con una mirada a la intención divina en ese contexto y no la del autor humano, dividiendo así las dos intenciones. Sin embargo, varios eruditos modernos, como Hecabil, siguiendo el patrón de C.H. Dodd en el siglo anterior, en decir que los autores del Nuevo Testamento sí respetaron el contexto del Antiguo Testamento. Ellos dicen que sí, pero sin separar las dos intenciones. Por ejemplo, una de las presuposiciones para la teología bíblica de Beale es el uso correcto del Antiguo Testamento en el Nuevo. Dice, también añadiría específicamente que el uso de los pasajes del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento está significativamente influenciado por el contexto de esos textos del Antiguo Testamento, aunque haya un desarrollo de significado en el Nuevo Testamento. C.H. Dodd, él hacía esa afirmación sobre el uso del contexto, según Beale. Dodd sostuvo las citas y alusiones del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento tienen en cuenta el contexto más amplio de pasajes del Antiguo Testamento del que proceden. Además, sostuvo que el Antiguo Testamento formaba la subestructura de la teología del Nuevo Testamento, proporcionando a los escritores del Nuevo Testamento las principales categorías teológicas y su marco de pensamiento, que fue finalmente interpretado por el evento salvador de la venida de Jesús. El uso del contexto es clave en el entendimiento del autor del Nuevo Testamento. Sin embargo, nuestro entendimiento de ese contexto debe ser suficientemente pleno. Por ejemplo, un autor puede estar insertando el contexto de otros textos en sus afirmaciones por el uso de intertextualidad. El contexto del pasaje, como en ningún pasaje, no se limita al contexto gramático e histórico, solo las palabras en la página y el contexto histórico inmediato, pero también incluye el contexto histórico redentivo y el contexto canónico. Como Hecabil dice, por ejemplo, los autores del Nuevo Testamento pueden utilizar un enfoque bíblico-teológico que podría describirse como un enfoque contextual canónico. Este enfoque no es un enfoque técnico-gramatical histórico, sino que abarca contextos bíblicos más amplios que el meramente citado, pero no es incompatible con el contexto citado. A la luz de esa realidad, debemos considerar el contexto redentivo histórico y cómo este texto está construyendo sobre la base de textos y eventos anteriores. Además, el autor del Nuevo Testamento puede entender un texto a la luz de todo el canon que tenía en sus manos. Los autores del Nuevo Testamento, nuestro Señor, eran estudiantes del Antiguo Testamento. Y ellos disfrutaban del canon completo, en un sentido, medio completo. ¿Se acuerdan de mi clase? Abierto para cerrado a todos menos uno. Y Cristo mismo y sus apóstoles. Entonces, era
cerrado, ya tenía una forma, pero no era completamente cerrado en que no se esperaba más revelación. Pero solo poniendo como el seguro biométrico, y Cristo tiene que ir con su ojo para poder abrir la puerta. Entonces tenemos esa idea. Los autores del Nuevo Testamento mismo pueden citar un texto a la luz de otros textos. Pueden comparar textos y unirlos. Y hemos, de hecho, considerado algunos ejemplos de eso. Como por ejemplo, cuando Mateo afirma el cumplimiento de un pasaje de Jeremías, pero la cita que da es de Zacarías. Entonces uno puede decir, pues simplemente se equivocó. O la idea se encuentra en los dos profetas y tiene algo en cuenta de Jeremías y algo también, obvio, el texto que cita de Zacarías. O quizás Marcos, que habla de los profetas al principio y cita tanto Isaías como Malaquías. Entonces están interpretando de una manera canónica, ¿cierto? Están viendo, mira, hay conexión entre Isaías 40 y este que prepara el camino para el Señor y el que hace lo mismo en Malaquías 4. Entonces ve Malaquías 3. No, 4, el Elías. Los dos textos. Entonces ve esas conexiones. O quizás otros autores han defendido que en Mateo 2:15, tiene en cuenta no solamente Oseas 11:1 y capítulo 10 y el resto del capítulo 11, sino también tiene en cuenta a Números 24. Porque ese está en el contexto de citado intertextualmente en Oseas mismo. O también quizás otros textos del Antiguo Testamento, pero principalmente Números 24. Entonces, pueden interpretar esos textos a la luz de otros textos, tanto anteriores como posteriores. Leo Bock dice, así que el papel de contexto de un pasaje es crucial para determinar el significado del mismo. Pero es importante afirmar que cuando se apela a la totalidad de la escritura, debe mantenerse la conciencia de lo que es antecedente del pasaje dado y lo que es posterior. Es decir, la revelación anterior al pasaje y la revelación posterior. No solamente anterior y posterior de manera inmediata, sino todo lo anterior y todo lo posterior. ¿Por qué limitar nuestra consideración del contexto de un pasaje al versículo posterior? Si ese versículo es tanto la revelación divina como el texto, y como las palabras posteriores, debemos interpretarla a la luz de toda la revelación. Bill dice, a ese respecto, debemos considerar que el Nuevo Testamento puede citar un pasaje anterior del Antiguo Testamento, pero entenderlo a la luz de la forma en que ese pasaje ha sido desarrollado interpretativamente más tarde en el canon del Antiguo Testamento. A veces un texto anterior puede ser objeto de desarrollo interpretativo por parte de los varios textos posteriores del Antiguo Testamento. De modo que la trayectoria canónica de ese desarrollo bien puede tenerse en cuenta para comprender cómo entiende el Nuevo Testamento el texto anterior que se cita. De esa consideración, no es solamente apropiado usar el contexto canónico debido a la fe del autor individual, sino también es necesario debido al ejemplo de nuestro Señor y sus apóstoles. Cristo y los apóstoles parecen haber leído textos del Antiguo Testamento a la luz de su contexto canónico, el Antiguo Testamento completo, y a la luz de la nueva luz en Cristo. Textos como Lucas 24, Juan 5, Hechos 8, 17, 18, 28, 1 Corintios 15, 1 Pedro 1 y muchos otros pasajes presentan esa idea. Todo el Antiguo Testamento hablaba de esto, de esta salvación, de este Cristo. Y por fin ha venido. Por esa razón, Matthew Barrett tiene razón cuando él afirma de manera categórica el fracaso en leer la escritura como una narrativa singular, con una unidad canónica, significa la muerte de la inspiración divina, la intención del autor divino y la interpretación cristiana. O como Abner Cho dice, una hermenéutica que no toma en cuenta toda la escritura no es una hermenéutica bíblica.
Listo. Entonces, hemos defendido la naturaleza del canon y hemos considerado algunas de sus implicaciones para la hermenéutica. Y hemos visto incluso el ejemplo de los apóstoles en interpretar de esta manera. Pero ahora queremos considerar cómo afecta nuestra hermenéutica. ¿Cómo usamos ese contexto? Simplemente entendemos que la Biblia es un libro, pero ¿qué hacemos? Richard Barcellos suele decir en sus clases, el contexto de cualquier pasaje de la Biblia es toda la Biblia. También Bill dice, sobre todo, si asumimos la legitimidad de un canon inspirado, entonces debemos tratar de interpretar cualquier parte de ese canon dentro de su contexto canónico general. Dado que una mente divina está detrás de todo, expresa sus pensamientos de manera lógica y consistente. Podemos acercarnos al contexto canónico de 4 perspectivas, viendo el fenómeno del canon de 4 perspectivas, como una estructura, un progreso orgánico, una integración cristológica y un testimonio Entonces, pensando, estas son, de hecho, las 4 cosas que mencioné al principio de la clase sobre las implicaciones del canon. Todo produce esto, produce esas 4 perspectivas. Entonces, lo que estoy presentando aquí es simplemente entender qué significa el canon e interpretar a la luz de esto. ¿Qué significa la realidad de que tengamos el canon en las manos y cómo eso afecta nuestra interpretación? Entonces, consideremos en primer lugar la idea del canon como estructura. Como mencionamos anteriormente, el canon que Dios nos ha dado ha tenido una forma bastante uniforme a lo largo de los años. Incluso podemos pensar de las grandes diferencias entre el canon judío y cristiano, o pues griego. Porque notamos que hay grandes diferencias, ¿cierto? Pero hay también mucha unidad. Los primeros 5 libros son iguales. El orden de Josué, Jueces, Samuel, Reyes, tiene un orden unido. Ruth se mete ahí, pero hay bastante uniformidad. También los profetas menores, 12 libros son en el mismo orden. También los profetas mayores de Isaías, Jeremías, Ezequiel, en el mismo orden. En los escritos hay mucha más diversidad, pero en general hay mucha unidad. Incluso en el Nuevo Testamento no ha habido toda la diversidad posible. Ha habido algunos órdenes diversos. Por ejemplo, tenemos el orden nuestro que usamos: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Sí, es cierto. O algunos tenían Mateo y de ahí Juan y de ahí Marcos y Lucas. O otros, y de ahí en las cartas de Pablo, algunos lo tenían como nosotros, algunos manuscritos lo tienen como nosotros los tenemos, y otros tienen hebreos ahí al principio, o en otras consideraciones. Entonces ha habido bastante uniformidad, y como dije, mucho menos diversidad de lo que es posible. Mucho menos, porque es como, no podemos poner Génesis al final. No es, en un sentido como, no se da, no cabe así. Sino Génesis tiene un buen lugar, todos pensamos que debe ser al principio. Apocalipsis tiene un rol importante al final. Hay ciertos lineamientos generales que son fijos y concretos a lo largo de la historia. Eso nos lleva a la primera parte del estudio del contexto canónico. El canon es bastante extenso y tomar en cuenta todo el canon y sus implicaciones para un texto específico es algo que puede tomar años y años para escudriñar. El poder tomar en cuenta todo el canon en el estudio de cualquier pasaje es algo que es el producto de una vida en la palabra, ¿cierto? Es una vida de meditación. Una lectura y relectura y relectura, 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 relectura por muchos años. Y de ahí uno va haciendo esto por toda su carrera. Pero empecemos fácil.
Empecemos por considerar el contexto del libro anterior y el libro posterior. ¿Cómo diríamos con una clase de niños hablando de la hermenéutica? Pues es importante hablar de estudiar un versículo, pero también considerar el versículo anterior y posterior. No es suficiente, pero es un buen inicio, ¿cierto? Y es parte, ¿cierto? Es parte de la hermenéutica. Entonces, parte del contexto canónico es tomar en cuenta, hay relación, hay razón que la iglesia o incluso quizás profetas inspirados posteriores organizaron anteriores a nosotros, pero posteriores a la escritura original de los libros. Pusieron los libros en ese orden. ¿Hay una razón? Y a veces pensamos pues cronología, pero casi nunca es eso. Casi nunca es solo cronología. Entonces hacemos, no nunca, pero no mucho. Entonces consideremos eso. ¿Qué efecto tiene leer los libros en este orden? La Biblia, el canon, en un sentido, nos da un plan de lectura para la Biblia. Debemos leerlo de manera canónica. Y por eso debemos entender, ok, ¿dónde está en relación con los otros libros? Y de ahí, ¿dónde está en su sección? O su grupo de su sección canónica. Y de ahí, ¿cómo se ve en su testamento? Y dónde está en la Biblia entera. Entonces tenemos el libro anterior y posterior. De ahí tenemos su grupo, como los profetas menores o los profetas anteriores, algo así. De ahí la sección, Torah, Levim, Ketuvim, Evangelios, epístolas generales. Y de ahí tenemos el Testamento y la Biblia completa. Los autores Kimball y Spellman, que he citado algunas veces en esta clase, junto a otros autores, afirman que el proceso de canonización y poner los libros en cierto orden tiene implicaciones significativas para la hermenéutica y la teología bíblica. Una conclusión clave de este debate es que el canon y el contexto canónico son ya formas de teología bíblica. Dado que la forma del canon es hermenéutica y teológicamente significativa, el contexto canónico nos ayuda a entender cómo se relacionan los libros individuales entre sí. Este contexto más amplio también puede ayudarnos a lidiar con la agrupación de los mismos, a relacionar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y a percibir cómo los libros bíblicos contribuyen colectivamente a un mensaje teológico unificado. La tarea del teólogo bíblico, por tanto, es discernir el significado que se encuentra en el contexto canónico y tenerlo en cuenta al considerar el mensaje de la Biblia en su conjunto. Ellos llaman este fenómeno la contextualidad canónica y lo explican de esa manera. Podemos observar la importancia de las conexiones canónicas entre los libros bíblicos de la colección. Este nivel de análisis se denomina contextualidad canónica, ya que considera el efecto del contexto canónico en la lectura de un libro concreto. Aquí nos preguntamos, ¿qué impacto tiene yuxtaponer solo esas palabras específicas de esta manera? Por ejemplo, estudiando el Nuevo Testamento, uno puede considerar las epístolas generales y al estudiar las epístolas generales, uno nota ciertas conexiones entre las varias partes. Hay cierto lenguaje unido y en común. Hay un contexto del pueblo también unido. Piensan de la dispersión que se encuentra tanto en Pedro como en la idea de exiliados, peregrinos. Ese lenguaje se usa tanto en 1 de Pedro como en Santiago. Ese contexto. También hay muchas otras referencias o palabras o formas que son comunes a las epístolas generales. O podemos pensar de los profetas menores, que cuando uno lee los profetas menores como un todo, hay ciertas conexiones. Parece incluso que hay ciertas cosas a principio y final de cada libro que son como costuras entre los varios libros que vamos a considerar en nuestra clase del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué efecto tiene leer la Biblia en cierto orden? Eso es una realidad canónica. Perdón. Por ejemplo,
El hecho de que la iglesia consistentemente ha unido en su canon el Antiguo y Nuevo Testamento tiene implicaciones para la comprensión teológica de los primeros cristianos. ¿Qué implicación tiene que yo quiera unir el Antiguo y Nuevo Testamento en un solo libro? ¿Qué implicación tiene? Que yo creo que hay una conexión entre los dos, ¿cierto? Que no explica qué es la conexión, cuál es la conexión, pero creo que hay una conexión aquí, que hay cierta unidad, que hay algo que conecta esas dos colecciones de libros. Y la iglesia consistentemente ha hecho eso. Y esta realidad canónica, estructura canónica, refleja una convicción teológica que la iglesia compartía, pero que viene de la Biblia misma. Pero eso puede verse también en un nivel más pequeño, un enfoque más pequeño. Cuando consideramos, por ejemplo, los efectos de leer Génesis antes de Éxodo. Hay ciertas realidades ahí. Hay las promesas de los patriarcas, la realidad de la creación, todo eso que fundamenta y provee esa subestructura para lo que sucede en el libro del Éxodo. Todo eso provee parte del contexto del pacto en Sinaí. O cuando estudiamos las historias de Josué a Reyes antes de llegar a los profetas. Eso es importante. Esa realidad de constante pecado en Josué a Reyes, la promesa de David, todo eso es importante para entender bien los profetas. O, por ejemplo, piensen de leer a los profetas antes del libro de los Salmos. Leer jueces con su esperanza para la venida de un rey y su enfoque en la maldad de los ojos del pueblo y los mismos temas tomados en el libro de Samuel. O como todo el resto de la Biblia, depende del Pentateuco. Y usa el mismo lenguaje de Deuteronomio, de las maldiciones y bendiciones del pacto y todo eso en todos los otros libros de la Biblia. Hay cierta razón en estructurarlo de esa manera. ¿Qué efecto tiene poner los evangelios antes de las cartas? Apocalipsis al final. Hay cierta, puede facilitar cierta interpretación. Esos órdenes tienen ciertas implicaciones y el orden puede facilitar el hacer conexiones canónicas que sean inherentes en la revelación de los libros individuales. Ya están ahí, pero leerlos de cierta manera puede ayudar a traerlos a la luz. Están ahí y vamos a hablar de que no solamente el libro anterior y posterior, sino todo el canon nos ayuda a hacer esas conexiones. Pero leyéndolo en cierto orden nos ayuda a poder facilitar el hacer esas conexiones. Porque es como, esos son los lugares como concentrados de conexión. Esos profetas menores son concentrados con conexiones entre sí porque Dios así los inspiró. Y por eso leerlos juntos nos ayuda. Los evangelios. Hay una conexión bastante obvia entre esos libros. Entonces, leerlos juntos facilita el hacer esas conexiones. Facilita que como martillo se va clavando esas ideas en nuestras mentes. La realidad de Cristo, su resurrección, su muerte, su resurrección, la naturaleza del discipulado, sus enseñanzas, sus parábolas, esas cosas se van martillando en la mente porque los estamos leyendo, viendo las repeticiones, viendo las ideas y leyéndolo canónicamente. Facilita esa memorización, facilita esa comprensión, facilita las conexiones. Greg Goswell dice, el lugar que ocupa un libro bíblico en relación con otros influye, al menos inicialmente, en la visión que el lector tiene del libro, creando expectativas sobre su contenido. Un lector asume de forma natural que el material yuxtapuesto está relacionado de algún modo en su significado. Debido a esa realidad, él propone que donde ubicamos los libros y el orden en el cual leemos los libros forma una estrategia de lectura que puede guiar y facilitar nuestra interpretación. Entonces, si quieren un plan de lectura, tome el canon de las escrituras, el canon que la iglesia ha tenido. El canon es tu plan de lectura. Lee el canon, lee en el orden.
Cualquiera que no estoy diciendo que tiene que ser así, pero hay cierta razón, cierta intencionalidad ahí. Cualquiera que sea el orden adoptado como punto de partida, se trata de una estrategia de lectura y debe considerarse como tal. Un orden prescrito de lectura de los libros bíblicos es, en efecto, una interpretación del texto. Entonces, la razón por relacionar ciertos libros implica que hay cierta interpretación de esos libros, que hay cierta conexión entre esas historias. Y eso es algo importante. Stephen Dempster también afirma lo mismo acerca de la estructura tripartita del Antiguo Testamento. Él dice, esto significa que el diseño general del Tanakh proporciona una lente hermenéutica a través de la cual se puede ver su contenido. Su estructura es un plan de lectura, un paradigma hermenéutico. La canonización proporciona un contexto literario para todos los textos, creando un texto a partir de muchos. El hecho de que el canon hebreo esté estructurado en términos de una secuencia narrativa con comentarios significa que la canonización no aplana el texto en una uniformidad unidimensional, sino que permite la evolución, la diversidad y el crecimiento dentro de un marco general y el que las diversas partes pueden relacionarse con el todo literario. Entonces, esa estructura permite esa idea de progresión, esa progresión orgánica, relaciones entre sí y aprecia mejor la diversidad también. Por esa razón, nuestra primera consideración de contexto canónico debe empezar por considerar la relación del libro específico en el cual nuestro texto se encuentra con los libros a su alrededor. Eso empieza por considerar el libro anterior y posterior, el resto de los libros en su grupo o sección canónica, en todo su testamento y de ahí al final del canon completo. Entonces, tomemos el libro de Joel, por ejemplo. Un favorito personal. Entonces tenemos a Joel. Este es el libro que queremos estudiar. Pero debemos considerar sus vecinos. Oseas, y Amós. Y de hecho, cuando uno lee esos libros, hay muchas conexiones entre los dos. Hay muchas cosas en Oseas que son repetidas en Joel. Y las mismas cosas son repetidas otra vez en Amós. Las mismas imágenes de campo, de productos, agricultura, agrícolas, todo lo demás son unidos entre los tres. La idea de un nuevo éxodo que empieza en Oseas, se repite en Joel y luego en Amós. Y hay muchas conexiones entre los tres libros. Y eso empieza, ya nos da una buena idea de algunos de los temas, algunas de las ideas, algunas de las afirmaciones, promesas o amenazas que se encuentran en estos libros. Pero de ahí debemos considerar, más allá de eso, los profetas, el libro de los 12. No solamente los a su alrededor inmediato, sino también todo el libro de los 12. No solamente hay conexión entre Oseas, Joel y Amós, sino también podemos considerar que Zacarías luego retoma algunas de esas ideas. También otros libros usan lenguaje muy parecido, Sofonías. De hecho, parece que o Joel está citando a Sofonías en cierta parte, o Sofonías quizás a Joel, probablemente Joel a Sofonías, pero hay ciertas conexiones entre esos libros. De ahí tenemos no solamente los 12, sino tenemos los Nebim, los profetas. Estoy perdiendo la pizarra. Pero no solamente entonces eso sería considerar Joel y la colección a la luz de los otros profetas. Isaías, Jeremías, Ezequiel, los profetas menores, la historia de David y su dinastía. Todo eso es importante para entender lo que está pasando aquí. Especialmente en Joel, porque Joel no explica los pecados. Es algo distintivo de Joel. No explica los pecados específicos que han causado todo esto. Pero leerlo a la luz de Oseas y Amós nos ayuda. Leerlo a la luz de los libros históricos lo hace aún más obvio. Eso es como anuncio de no tiene que hacerlo,
porque ya es parte de una colección de muchos otros que lo han tocado y lo han explicado. De ahí tenemos los Nevi'im, de ahí el Antiguo Testamento como un todo, y de ahí la Biblia entera. En el apunte, no tenemos el tiempo para considerarlo, pero hay un ejemplo del libro de Crónicas y su orden canónico al final del Antiguo Testamento. Y doy una defensa de eso y también explico un poco su implicación. Entonces, es interesante, pueden considerarlo luego. Pero consideremos esa segunda perspectiva, el canon como progreso orgánico. El canon es una historia unida. Hemos hablado de esa historia y hemos considerado en el contexto histórico redentivo cómo debemos entender dónde está en la trayectoria hasta el momento. De qué depende, sobre qué construye, a qué temas contribuye este texto particular. Entonces, es decir, ya hay un buen inicio, pero ¿cómo contribuye mi texto? ¿Cómo esa luz anterior alumbra lo que estoy viendo aquí? Pero el contexto canónico toma en cuenta que esa historia sigue después del profeta, como él mismo esperaba. Él sabe que está contribuyendo a esa historia. Entonces, teniendo la historia completa, teniendo ya el roble, ya dando, no el roble dando frutos, pero ya el árbol produciendo frutos, ya tenemos todo el proceso. Estamos viendo en todas las partes del canon el mismo árbol crecer. Pero a veces vemos su cimbrío, a veces vemos el primer brote, a veces vemos su edad como de niñez del árbol. Y de ahí vemos, ya empieza a extenderse, a hacerse más alto, botar flores, florecerse, y de ahí producir fruto. Y de ahí producir, multiplicarse. Entonces, estamos viendo una realidad del mismo árbol en toda la Biblia. Entonces, consideramos, ok, mira, ya tenemos un tallo pequeño, un arbolito, y podemos considerar todo lo que ha vivido hasta llegar a ese punto. Pero ahora estamos viendo la foto de este arbolito, pero ya tenemos el árbol grande, ya completo. Como quizás cuando uno en su casa de niñez siembra un árbol, y de ahí después de 30 años regresa a su casa, a esa casa para esa nostalgia y ve el árbol y mira, es gigante. Y como tiene ese recuerdo y piensa de lo que era cuando era chiquito, cuando era recién saliendo de la tierra. Pero ahora ven qué tan grande. Esa es, en un sentido, la historia de la Biblia. Estamos regresando a una parte en este crecimiento, pero podemos considerarlo a la luz de todo. Aunque un texto se sitúa en un punto concreto de la historia, sin embargo, va más allá de ese parámetro histórico debido a la naturaleza progresiva de la revelación. A medida que el canon se construye y la historia redentora de Dios se despliega, lo que antes era tenue, ahora brilla intensamente. La misma luz, pero que se va prendiendo. El mismo fuego que empieza, pero de ahí ya ha consumido todo. Entonces, por esa razón debemos considerar los temas o partes de esa historia que nuestro texto toca. Entonces, ya hemos identificado eso en el contexto histórico redentivo. Pero ahora preguntamos, no cómo se desarrollaron anteriormente, pero cómo otros textos lo ayudan le dan más avance, lo expliquen más, lo conecten con otros temas. Como los textos posteriores, el resto del canon, me ayuda a entender mejor esas ideas. Eso puede ser en la forma de la interpretación a través de intertextualidad, otros textos que incorporan, que explican, que hacen alusión al texto particular, no solamente el Nuevo Testamento, no solamente los apóstoles interpretando, diciendo Cristo cumplió esto, sino también otros profetas pueden hacer referencia, como mencioné en el día domingo en Miqueas 2. Yo creo que Jeremías sí conoce a Miqueas, y de hecho es uno de los únicos ejemplos de una cita explícita a un libro del Antiguo Testamento. Casi todas las otras veces son alusión, sin decir ese profeta dijo tal.
Pero Jeremías cita directamente a Miqueas, y creo que en capítulo 23 es otra referencia, alusión al texto de Miqueas, capítulo 2 y los otros que hablan de Dios como el buen pastor. Entonces, no solamente Juan 10 habla de eso, sino Jeremías también lo ha hecho también. Entonces, considerar eso. ¿Qué implicación tiene? ¿Cómo Jeremías y Ezequiel me ayuda a entender lo que Miqueas está diciendo? ¿Cómo ellos lo entendían? ¿Y qué luz agregaron a eso? Eso es parte del contexto literario, contexto canónico, perdón. Entonces debemos tomar en cuenta la historia central unificadora, no solamente para entender dónde está, sino ya teniendo la historia completa, ya el último capítulo, podemos ubicarnos mejor. Podemos ubicarnos mejor. Y hay que recordar aquí que esto, el entender esa historia, el poder hacer esas conexiones, viene con práctica, tiempo y meditación. Debemos estar meditando, no solamente en el texto específico, sino meditando en toda la palabra de Dios al estudiar un texto específico. Pero eso viene con tiempo, viene con práctica, viene con después de 20, 30, 40 años de vida en la palabra del Señor. No es algo que no solo ahí, pero va mejorando después de ese tiempo. Incluso ahora podemos empezar, ya hemos vivido la palabra, entonces eso nos ayuda. Pero esas conexiones se van precisando. Más de la Biblia está presente en la mente en la lectura de un pasaje que antes. Cuando empezamos a leer la Biblia, ¿cuánto del resto de la Biblia está presente cuando leemos Génesis 1? Ninguna parte, ¿cierto? Pero de ahí leemos la Biblia, escuchamos sermones, leemos, estudiamos la Biblia y más se va pegando y ahora más y más puede imponer su peso en nuestra lectura de un pasaje específico. Y eso también reitera otro punto que vamos a hablar mañana, la importancia de interpretar la Biblia con la iglesia. Mi memoria no es suficiente para tener presente todo el canon a la vez. Y tampoco la tuya. Va creciendo con tiempo y esperamos un día, cuando ya tengamos 80 años, ya tener una buena vida en la palabra del Señor. Pero por ahora puedo beneficiarme de la memoria de otros hermanos. Quizás ellos tengan en cuenta otros textos. No vamos a tener en cuenta todos los mismos textos. Porque yo he estudiado estos libros y me encantan estos libros porque me han ayudado en momentos específicos de mi vida. Y tú también otros. Entonces, hablando, conversando, viviendo en la palabra juntos, podemos disfrutar de esto. Entonces, en un sentido, el contexto canónico nos lleva a poder interpretar en el contexto eclesiástico también. Es decir, en el contexto de otros hermanos. Entonces, en primer lugar, hay una estructura. Empecemos por qué efecto hay al leer este libro junto con los otros a su alrededor. De ahí, entendiendo la historia central, ya tenemos esa historia completa. Ya tenemos la luz mayor. Como esa luz posterior, su extensión, ampliación, explicación, proclamación en Cristo, me ayuda a entender el texto específico que estoy estudiando. En tercer lugar, la integración cristológica. Ese texto y esa historia tiene a Cristo como su centro y su fin. Y Cristo mismo es esa última gran revelación. Él es la luz matutina que viene y arroja luz sobre todo lo demás. Él es esa cima de la escalera de la revelación donde se prenden todas las otras luces. Él es la última parte de esa gran bola de nieve. Él es el a quien toda la revelación anterior daba testimonio. De quien daba testimonio. Es a él que los profetas vieron y se gozaron. Luego esa interpretación, por lo tanto, como Cristo, como los apóstoles, debe entender cualquier texto a la luz de Cristo. En el Antiguo Testamento ya todavía estamos en conflicto. Todavía estamos en medio de conflicto. Pero en Cristo ya ha llegado a su resolución. Ya el clímax de la historia del conflicto ha llegado. Ya la muerte de Cristo. Pero ha venido también la resolución a la historia. ¿No? La consumación
pero ya hemos llegado a cierto nivel y a cierto punto estable del cumplimiento que podemos entender. Stephen Wellum dice, debemos leer los textos en términos de contexto canónico, que es ahora a la luz de Cristo. La escritura es el acto de habla unificado de Dios, por lo que los textos deben interpretarse canónicamente a la luz de la venida de Cristo y del Nuevo Testamento. No podemos interpretar adecuadamente la escritura si ignoramos el horizonte canónico, ya que es aquí donde se descubre el plan completo y hacia dónde apunta la revelación anterior. Entonces, eso es algo clave. Pero el contexto canónico no es simplemente saltar al Nuevo Testamento. Es eso. Pero empecemos por, entendemos este libro a la luz de su sección. A la luz del desarrollo posterior, tanto en otros profetas, otros escritos y el Nuevo Testamento. Y de ahí vemos como toda la luz de Cristo, la persona de Dios, la naturaleza de Dios encarnada, la gloria del Padre, su plan cumplido. Vemos como Él trae luz sobre todas las escrituras. Como Él nos ayuda a entender la gloria de las promesas y temas anteriores. Como Él trae resolución al conflicto. Y finalmente, debido al Espíritu Santo, quien es fiel, consistente en todo el canon, no hay contradicciones. Eso aplica a nuestro estudio de la intertextualidad, que cuando el Nuevo Testamento cita y interpreta, lo hace correctamente. Pero también, incluso en los textos que no hacen referencia explícita. No toda conexión es una intertextualidad o una referencia, sino hay también temas compartidos. Hay afirmaciones doctrinales que se equilibran o que quizás que se amplían, se explican. Entonces debemos entender el texto a la luz de toda la Biblia. Debemos usar las analogías de la fe, las analogías de las escrituras y ese scopus scriptura. Eso es, en un sentido, el hacer eso es hacer el contexto canónico. Es parte del contexto canónico. No solo, porque también creo que esa idea bíblico-teológica es también importante. Pero cuando hacemos la analogía de las escrituras, esa analogía de la fe sobre todo, estamos interpretando a la luz del contexto canónico. Todo el canon me da límites, me ayuda, me aclara lo que este texto está diciendo. No puedo llevar este texto más allá del canon. No puedo llevar este texto a contradecir otro texto de parte del canon. Sino todo tiene que interpretarse de manera consistente. Porque es consistente. Porque es todo del mismo Espíritu Santo. Centrado en el mismo Cristo, de parte del mismo Padre. La realidad del canon completo tiene grandes implicaciones para el deber hermenéutico. Hemos considerado 4 áreas específicas en que el canon nos guía en nuestra interpretación de un texto específico. En primer lugar, consideramos el canon como estructura y hacemos preguntas sobre la relación del texto en su libro con los libros alrededores y también cómo contribuye al mensaje de su sección canónica, el Testamento y la Biblia entera. En segundo lugar, no solamente consideramos los alrededores, sino también todo el canon, todo el progreso orgánico, todo el progreso de la revelación que tenemos. En este punto hacemos preguntas sobre la historia central de la Biblia, cómo otros textos iluminen las partes anteriores, cómo ese árbol ya está maduro y completo en Cristo y Nuevo Testamento. Eso abarca también la idea de los temas bíblico-teológicos desarrollados, concluidos en Cristo y la intertextualidad que vamos a estudiar en la próxima clase. En tercer lugar, consideramos el canon como una integración teológica, como Cristo siendo el centro y fin de toda la historia. Y todo por esto debe interpretarse a la luz de la revelación suprema de Cristo mismo. Finalmente, consideramos el canon como un testimonio unido y como su mensaje teológico e histórico es completamente consistente, sin contradicción, y por eso debemos interpretar cada texto de manera consistente con los demás. Aquí volvemos a la importancia de las analogías de la interpretación. Considerando esas cosas, podemos interpretar un texto a la luz de su contexto canónico y así lograr una interpretación más completa, conforme al ejemplo de Cristo y sus apóstoles,
de acuerdo con la esperanza del autor específico y en una manera distintivamente cristiana.